Hoy vamos a empezar con el tema de desigualdades racionales. Para hablar de una función racional, les recuerdo que lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que vamos a tener una función sobre otra. Una desigualdad racional tiene que ser una desigualdad cuya función tenga esta forma, P de X entre Q de X. Recordemos que la X es la variable, eso quiere decir que puedo tener cualquier variable arriba, pero tengo que tener una variable abajo. Es muy importante que entendamos que en el caso de una función racional o una desigualdad racional, necesitamos tener una variable arriba y la misma variable abajo en el denominador. Si nosotros tenemos una fracción en donde no tenemos una literal en el denominador, automáticamente eso no es una función racional. Eso no va a tener eso no lo vamos a resolver con el procedimiento de desigualdades racionales. El procedimiento para resolver desigualdades racionales es exactamente el mismo o muy parecido que el que usamos con las desigualdades cuadráticas. Vamos a necesitar encontrar los puntos críticos, vamos a necesitar encontrar los valores en la recta numérica y vamos a necesitar realizar mi tablita. También lo vamos a hacer en una serie de pasos ordenados para que nadie se pierda, para que nadie tenga ningún tipo de conflicto. Vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Tenemos 5K menos 3 entre K más 2, toda esa desigualdad o toda esa función racional menor o igual a 0. Súper importantísimo, nosotros necesitamos, como les dije, verificar que tengo una función racional. Si se fijan, tengo a mi variable arriba, en este caso la variable se llama K, y la misma variable en el denominador. Tenemos acá en el denominador. El primer paso que tenemos que verificar o realizar, según se necesite, es que toda la expresión racional, toda la función racional o todas las expresiones que me den, tienen que estar de un único lado de mi desigualdad y del otro lado tener un cero. En este caso, el primer paso se cumple desde el enunciado. Nosotros ya tenemos el primer paso listo porque ya tenemos a la función racional de un lado, de un extremo de mi desigualdad y al cero en el otro extremo de mi desigualdad. Ojo, súper, súper, súper importante, este cero siempre tiene que ocupar un extremo de mi desigualdad. No puedo tener ninguna cosa que sea diferente de cero. Vamos a ver otro ejemplo en donde lo vamos a tener y vamos a tener que realizar un procedimiento adicional para llegar a ese cero. Por el momento, siempre, siempre, siempre tenemos que tener un cero. Eso es una regla básica. Entonces, el primer paso ya quedó completado. Vamos a realizar el segundo paso para resolver esta desigualdad racional. Lo primero que vamos a hacer después de esto es encontrar mis puntos críticos. Al igual que en la cuadrática, cada uno de los términos que tengo los voy a igualar a cero para despejar a la variable y poder encontrar los puntos críticos. Aquí tenemos dos funciones, una como numerador y una como denominador. Ambas funciones las vamos a igualar a cero. Tenemos 0 el numerador y hacemos 0 el denominador. Y despejamos a mi variable. Aquí me queda que 5K es igual a 3. Aquí me queda que K es igual a 3 quintos. De este lado tengo que K es igual a menos 2. Ya tengo mis dos puntos críticos con los que vamos a trabajar y son los que tengo que dibujar en mi recta numérica. Necesitamos siempre, acuérdense, una recta numérica que nos permita identificar hacia dónde me voy a mover y cuáles son los intervalos que puedo tener. Recuerden que el cero lo ponemos porque nos va a servir de referencia y ubicamos a los puntos que nos da
estos puntos críticos. Vamos a ponerlos. Tenemos que K es igual a 3 quintos. 3 quintos está del lado derecho al ser positivo, así que me queda 3 quintos de esta manera. Nos fijamos en que aquí el símbolo que tengo, el símbolo de desigualdad, abarca al menor o igual. Eso quiere decir que este intervalo tiene que ser cerrado. Ubicamos al -2, está del lado izquierdo porque es negativo. Y aquí hay algo muy importante que considerar y muy relevante. Hay que tomar en cuenta que mi denominador, K más 2, es el denominador. El denominador nunca puede ser igual a 0. Eso quiere decir que aunque el símbolo de mi desigualdad abarque al igual, esta función o este punto crítico que corresponde al denominador va a ser abierto. No lo vamos a poder tener cerrado porque si lo cierro significa que lo puedo tocar. Y si yo lo toco significa que el denominador puede ser 0. Y acuérdense que en los números reales no tenemos divisiones entre 0. Nunca vamos a tener divisiones entre 0, así que no podemos considerar a ese denominador igual a 0. Tenemos entonces tres intervalos. Tenemos el intervalo contenido entre el menos infinito y hasta el -2. Tenemos el intervalo contenido entre -2 y 3 quintos. Y tenemos el intervalo contenido entre 3 quintos hasta el infinito positivo. Esos son los tres intervalos que necesitamos considerar para hacer la gráfica. Aquí no se los puse, se los voy a indicar. Este es mi paso número 2. Este es mi paso número 2. Este es el paso número 3, que es el de los intervalos. Y nos falta la tablita para poder dar una conclusión. Voy a escribir aquí a mi tablita. Recuerden que la tablita nos ayuda a ordenar este procedimiento que vamos a realizar. Entonces tenemos intervalos, puntos o punto, porque realmente solo voy a evaluar uno por cada intervalo, el signo que tiene, y necesitamos la conclusión. Si realmente el intervalo cumple o no cumple con la condición que necesitamos. Entonces tomamos al intervalo. El primer intervalo son los números que se encuentran más chiquitos que -2. El segundo intervalo, el que se encuentra contenido entre -2 y 3 quintos. Recuerden que 3 quintos es cerrado, así que tenemos que incluirle el igual. O el intervalo que se encuentra contenido o que sean mayores que 3 quintos. Tomamos un valor, acuérdense, un valor en cada parte del intervalo que yo necesite. En el caso del -2, pues voy a tomar el punto -3. En el caso del -2 al 3 quintos, voy a tomar el 0. Claramente podemos ver que está ahí contenido. Y los mayores que 3 quintos tomaré al número 1. Me voy a regresar a la función original, a la que tengamos en el paso número 1, a la que ya está simplificada, a esta de aquí, y vamos a evaluar los puntos. Primero voy a evaluar al -3. Eso quiere decir que en vez de K, ahora vamos a poner -3. Y voy a tener 5 por -3, -3, entre -3 más 2. Aquí lo que me interesa, recuerden, son los signos que puedo obtener o que tendría que obtener al resolver esto. No nos interesa el número como tal, nos interesa qué signo vamos a tener. Tenemos 5 por 3 me da -15, -3, y en el denominador sigo teniendo -3 más 2. Sumamente nos vamos a fijar ahora en esta fracción y vamos a decir numerador. Nos vamos a fijar en el numerador. El numerador me dice que tengo signos diferentes, perdón, signos iguales. El numerador son signos iguales, siempre los signos iguales los sumamos y conservamos el signo del mayor. El signo del mayor es negativo, así que el numerador será negativo. Los del denominador ahora tenemos signos diferentes. Signos diferentes se restan.
siempre vamos a conservar el signo del más grande. Así que tenemos que el más grande es 3. Por lo tanto, su signo es negativo. Hacemos la división de los signos y menos entre menos, todo el mundo sabe que esto nos da más. Y ahora nos fijamos, los números positivos, porque eso significa un más, ¿son más chiquitos que 0? Y la respuesta es no, no son más chiquitos, no cumple con la condición. Hacemos exactamente lo mismo con el 0. Sustituimos en lo original. Acuérdense que cuando sustituyo el 0 basta quitar todo lo que tenga la incógnita o mi literal, en este caso todo lo que tenga acá. 5 por 0 pues nos va a dar 0, eso quiere decir que arriba nos queda un signo negativo, entre 0 más 2 nos queda un signo positivo, menos entre más es menos. Los números negativos, que tengo un menos, ¿son más chiquitos que 0? La respuesta es sí, sí lo son. Por lo tanto, sí cumple con la condición o con la desigualdad que yo tenía originalmente. Nos fijamos ahora en el 1. Este 1 lo voy a evaluar exactamente de la misma manera. Lo vamos a evaluar en la función y vamos a tener 5, ahora voy a evaluar al 1, menos 3, entre 1 más 2. Resolvemos, nos va a quedar 5 menos 3 entre 1 más 2. Nos fijamos en esta fracción y nos vamos a fijar en los números que puedo tener, en los signos de los números que puedo tener. Vamos a tener arriba en el numerador, tengo signos diferentes. 5 menos 3, conservamos el signo del más grande, que en este caso es positivo. En el caso del denominador tenemos signos iguales, el más grande es 2, así que conservamos el signo que tenga el 2. Y hacemos la división de signos. Más entre más nos da más. Como quedamos en el primer renglón de esta tabla, los signos o los números positivos no son más chiquitos que 0. Por lo tanto, no cumple. Una vez que tenemos mi tabla completita, esta tabla representa al paso número 4. Este paso número 4 es el que nos indica cuál es la solución. Recuerden que tenemos que regresar al paso número 3 para poder indicar en mi recta numérica, en mi gráfica, cuál es la solución del intervalo o qué intervalo es la solución de esta desigualdad. En este caso, nos queda que la solución es el intervalo que se encuentra contenido en el centro. Por lo tanto, recuerden, tenemos que indicar cuál es la conclusión. Por lo tanto, K pertenece al intervalo abierto en menos 2, cerrado en 3/5. Esa sería la solución de mi desigualdad racional que planteamos en primer lugar.